Muy buenas tardes. Hoy es jueves de culto de adoración a nuestro Dios. Nuevamente, me es muy grato saludarles por este medio. Continuamos con la cuarentena por el coronavirus COVID-19. Ya son casi 3 meses de inicio de la pandemia en México y en Baja California Sur ya se registraron 1,022 contagios, 58 muertes. En Mulegé ha habido 3 brotes. Primero en Guerrero Negro, segundo en Vizcaíno, en las rancherías, y actualmente en Santa Rosalía. Dios tenga misericordia y detenga esta pandemia. A nivel nacional, nuestro superintendente, el hermano Enrique, el presbítero Enrique González, nos está convocando a todas las iglesias de las Asambleas de Dios en todo México para que entremos en un ayuno y oración el próximo domingo 21 de junio, y el horario, hora México es de 3 a 4 y horario Baja California Sur de 2 a 3 de la tarde. Así es que los invito, hermanos, que estén de 2 a 3 de la tarde orando. Es el Día del Padre y vamos a estar orando con el Padre. Así nos comenta uno de nuestros directivos, el hermano Marcelino González. Dios sea con cada uno de ellos que se encuentran al frente, ¿verdad? Y son nuestras autoridades eclesiásticas. Así es que en esta actividad se está pidiendo que estemos orando para que Dios detenga esta pandemia, que guarde a su pueblo y que venga una visitación del Espíritu Santo. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, versículo 45 y 46. Dice así la palabra de Dios. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Padre, muchas gracias por su bendita palabra. Señor, usted sabe que como familias necesitamos de usted, su ayuda. Como nación necesitamos de usted. Hay familias que están pasando por enfermedad o por el dolor de una muerte. Sea con cada uno de ellos, Señor, sustentándoles, ayudándolos. Si hay necesidades de provisión económica, de trabajo, venga usted también, Señor, a suplir y ayudarnos en todo momento. Su palabra va a ser predicada y yo le suplico, Señor, que usted sea quien prepare los corazones y ministre, como solamente usted sabe hacerlo. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, en esta porción que les acabo de leer, habla de una parábola. Esta es una parábola, era una manera que nuestro Señor utilizaba para hablarle a la gente, mostrando ejemplos, situaciones de la vida cotidiana para poder explicar lo que era una verdad espiritual. Y el enfoque era: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí se habla de una perla preciosa, y esta perla preciosa es Jesucristo. Yo me voy a enfocar en ese tema. La perla preciosa es Jesucristo. Sí, y Jesucristo es el camino, es la puerta por la cual podemos nosotros entrar al reino de los cielos. Permítanme contarles una historia muy interesante que apareció en el periódico en el año 2016. Habla de un pescador, así como en Santa Rosalía hay pescadores, pero este es un pescador que vivía en Filipinas, en una isla llamada Palawan. Él salió a pescar. Cuando él sale a pescar, pues tiene que enfrentar una tormenta y tiene que anclar su embarcación. Una vez que termina la tormenta, él saca el ancla, pero en ello se encuentra un objeto precioso, hermoso, de gran tamaño, un peso aproximado de 34 kilogramos. Y a él le gustó este objeto. Tenía como forma de concha y era hermosa.
Esta piedra era grande, hermosa. A él le llama la atención y él decide llevársela a su casa. Ahí en su casa, él la coloca debajo de la cama porque no quiere que nadie la vea. Y él dice, este es mi amuleto. Mientras yo tenga esta perla, esta piedra preciosa debajo de mi cama, nada me va a pasar. Y así, el pescador sigue con sus actividades cotidianas, pero sucede que a los 10 años, su cabaña, su casa de madera, sufre un incendio y toda ella se quema. El pescador molesto dice, ¿de qué me sirvió tener durante tanto tiempo este amuleto aquí guardado? Así es que tomó una decisión. Él fue a las oficinas de turismo y habló con la encargada y le dijo, ¿sabe qué? En mi choza, en mi casa, yo tengo una piedra muy bonita. No sé de qué se trate, pero yo se la quiero donar para que te las tenga aquí, tal vez en el museo, aquí en las oficinas, y puede ir por ella. Esta mujer, la encargada de la oficina de turismo, pues recibió esta piedra de gran tamaño, 34 kilos. Tenía forma de concha, se había desarrollado y era grande, era hermosa. Ella la mandó a evaluar de qué tipo de material era aquella piedra de 34 kilogramos, cuyo dueño desconocía su valor. Y cuando recibe la noticia, ella queda impactada. Se le dijo que esa era una perla. Su gran tamaño, al desarrollarse, había tomado la forma de una concha y que estaba valuada en $100 millones. Este hombre nunca supo lo que tenía debajo de su cama. Una perla preciosa de gran precio. Y así, yo les quiero hablar precisamente de eso, de la perla preciosa de gran precio que se llama Jesucristo. El mercader del cual nos habla la palabra de Dios es un hombre, el cual buscaba buenas perlas. Pero una vez que la reconoce, una vez que la encuentra, él decide vender todo lo que tiene para comprar esta perla preciosa, porque sabía que era lo que él anhelaba, lo que él estaba buscando. Así también en el área espiritual, nosotros podemos tener diferentes actividades, pero cuando encontramos a Cristo, cuando encontramos la perla preciosa, estamos dispuestos a darlo todo por Jesús. Y en la Biblia se nos menciona diferentes personajes. Yo me quiero enfocar a 3 porciones de la palabra de Dios que nos habla de personas que encontraron la piedra preciosa. Vamos a ver qué hicieron. Empecemos por San Juan, capítulo 9, versículo número 8. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 8. Nos narra en qué condición se encontraba el hombre que encontró la perla preciosa. Dice así: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esta porción de la palabra de Dios nos habla de un hombre que era ciego de nacimiento. Nos habla de un hombre que se encuentra en una situación de extrema pobreza, de gran necesidad y de dependencia de las personas que le rodeaban. Y él dice, se sentaba y mendigaba, pedía limosna. Era su estilo de vida, ya se había acostumbrado a él. Sin embargo, nos narra la palabra de Dios que llegó Jesús. Y cuando llega Jesús le dicen, ¿por qué estás ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Porque en ese tiempo se acostumbraba a decir, si tienes una enfermedad es que hay pecado detrás de ti, o tuyo, de tus papás. Pero Jesús le dijo, no, ni sus padres ni ellos. Esta enfermedad no es consecuencia del pecado de ninguno de ellos, sino Dios la ha permitido para que las
obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Dios va a hacer un milagro y a través de ese milagro Dios se va a glorificar. Así es que Jesús untó lodo en sus ojos y le dijo: vete a lavar al estanque de Siloé. Este hombre obediente fue a Siloé con la esperanza de ver. Y una vez que se lavó sus ojos, recibió la vista. Pero cuando él regresa para darle gracias a Jesús, porque sabía que Jesús, el que le había dado la instrucción, no lo conocía, no lo había visto jamás. Pero aquella voz que él había escuchado, sin duda, era inolvidable y era de gran importancia para él. Es muy cuestionado. Cuando él va a buscar a Jesús, no lo encuentra, pero los fariseos y los escribas sí lo cuestionan y le dicen: glorifica a Dios, porque ese hombre Jesús, él es pecador. Pero este hombre les dijo: yo no sé si es pecador o no es pecador. Unas cosas sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo. Jesús hizo el milagro en mi vida, y en la honra y la gloria de lo que ha hecho en mi vida, yo se la voy a dar a Jesús. Y así, nuevamente, continúan enfrentándole los escribas, los fariseos, y como él, consciente en seguir dándole honra y gloria a Jesucristo, es expulsado de la sinagoga. Las actividades que antes realizaba y creía que le permitían entrar al reino de los cielos, ahora se había dado cuenta que había alguien más importante que esas actividades religiosas y que se llamaba Jesús. La perla preciosa la había encontrado y no importaba que lo expulsaran. Él quería seguir exaltando el nombre del que lo había sanado, y el que lo había sanado era Jesucristo. Jesús, cuando se entera que este hombre ha sido expulsado, va y lo busca, y cuando le encuentra le dices: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dice: bueno, ¿y quién es para que yo crea en él? Soy yo, Jesús. Y él dice: creo, y le adoró. Aquel hombre que había sido ciego de nacimiento había encontrado a Jesús, había encontrado la perla de gran precio, y ahora él estaba dispuesto a publicarle a todo mundo que quien lo había sanado, quien lo había sacado de mendigar y depender de los demás, era Jesús. Ahora él estaba dispuesto a exaltarlo. El segundo caso que yo les quiero mencionar es de un hombre socialmente rechazado que encuentra la perla de gran precio. San Mateo, capítulo 9, versículo 9, nos habla de este hombre. Es visitado por Jesús en su casa. Y cuando Jesús visita a este hombre socialmente rechazado, miren los comentarios que hace. Cuando vieron esto, en San Mateo 9:11, cuando vieron esto los fariseos, que Jesús entraba a su casa, dijeron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo es que Jesús se sienta a la mesa de gente pecadora y de gente de mala reputación, como son los publicanos? Mateo, aquel hombre, había invitado a Jesús a su casa, había invitado a Jesús a su mesa. Él, Mateo, había escuchado la voz de Jesús cuando le decía, cuando él estaba sentado a la mesa de los tributos públicos, Jesús le dijo: sígueme. Y Mateo inmediatamente se levantó y le siguió. Había encontrado la perla preciosa de gran precio, aquel que podía llenar las necesidades de su alma angustiada. Tal vez tenía provisión económica, tal vez tenía un buen trabajo, sin embargo, socialmente era rechazado, no era aceptado, era visto públicamente como un pecador. Pero Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vemos cómo Mateo recibe el llamamiento de parte de Jesús y no titubea. El que lo está llamando a seguirlo es Jesús.
Y Él está dispuesto a enfrentar a todo mundo con tal de seguir a Jesús. Seguirlo porque había encontrado la perla de gran precio. Un tercer ejemplo lo encuentro en San Lucas, capítulo número 8. En San Lucas, capítulo 8, ahí habla de varios personajes, no uno, dos, tres, cuyos nombres se mencionan. En San Lucas, capítulo 8, al versículo del 1 al 3, nos menciona cómo Jesús, Él iba por las ciudades y por las aldeas con sus discípulos, predicando el evangelio del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es la perla preciosa. Jesús es la puerta para entrar al reino de los cielos. Y Jesús andaba por las aldeas predicando estas buenas nuevas de salvación. Pero Él no iba solo. Estaba ahí con Él un grupo de mujeres. Y estas mujeres que seguían a Jesús habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y se mencionan los nombres de algunas de ellas. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que estas mujeres le seguían, le servían, lo daban todo por Él, porque ellas habían encontrado la perla de gran precio. Y veamos el trasfondo de ellas. María Magdalena dice, de ella habían salido 7 demonios, no 1, no 2, 7. Y era oprimida por el diablo. ¿Qué actividades realizaría en su pasado, en su vida pasada María Magdalena? Aquí no se nos dice cuáles fueran, pero ella era esclava del pecado, oprimida por el diablo. Sin embargo, cuando tiene un encuentro con Jesús, cuando encuentra al Maestro, ella es liberada, es hecha libre totalmente de toda esa opresión y ella decide seguir al Maestro. Ella podía haber realizado muchas actividades, pero ella quiere seguir al Maestro a las aldeas y a las ciudades para servirle en lo que se ocupara. Cuidar la ropa, lavar la ropa, preparar alimentos. ¿Qué tiene necesidad el Maestro y los discípulos? Cuenten conmigo, yo voy con ellos. Yo quiero servir al Maestro porque Él es mi perla preciosa, mi razón de vivir. Otro ejemplo es Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¡Qué contraste! Una mujer de la corte, una mujer distinguida, la esposa de un funcionario. Estos funcionarios, era un funcionario del rey Herodes, que llevaba sus finanzas y había sido puesto por el Senado romano. Eran hombres de importancia, de confianza, porque llevaban todos los ingresos, las propiedades, las finanzas del rey. Así es que era un hombre con una excelente posición económica y sin duda también su esposa Juana. Ella había sido, dice, eran mujeres que seguían a Jesús porque habían sido sanadas de espíritus malos y sanadas de enfermedades. No sabemos cuál era la enfermedad, cuál era el problema de ella. Lo que sí sabemos es que ella fue curada, ella fue sanada, ella fue liberada. Esta mujer Juana, y que aún con sus vestiduras reales y distinguidas, dijo: yo quiero servir al Maestro. ¡Qué contraste! Ella podía haber ayudado al Maestro a distancia, mandando ofrendas, mandando vestidos, mandando alimentos. Tenía los recursos, pero ella quería estar junto al Maestro. Ella misma quería preparar los alimentos. Ella misma quería arreglar las vestiduras. Ella quería estar ahí al pendiente de lo que él hacía. Tenía un esposo, tal vez, se comenta. La palabra de Dios no nos indica, no nos señala los detalles. Un hombre que también compartía la misma fe y amaba al Maestro. Le dijo: no te preocupes, ve, sigue al Maestro. Cuando termine la gira, aquí te espero en casa. O tal vez era viuda. Pero el caso es que aquella mujer había encontrado la perla de gran precio y estaba dispuesta a darlo
todo por Jesús. Cada uno de nosotros nos podemos identificar con los diferentes personajes que yo he mencionado en la palabra de Dios. Este hombre que mendigaba, a veces se mendiga amor, a veces se mendiga compañía, a veces se mendiga porque hay necesidades económicas, y él era ciego de nacimiento. Sin embargo, Dios hace el milagro y ahora él mira y ahora empieza una nueva vida. Estaba dispuesto a darlo todo por el Maestro. Mateo, un hombre con una vida económica solvente, sin embargo, había rechazo. Y Jesús llega con atención, con compañía, con misericordia, le sana su alma. Y es por eso que Mateo decide darlo todo por Jesús y hasta llega a convertirse en uno de sus discípulos. Y en tercer lugar, estas mujeres, dos de ellas en las cuales nos habla la palabra de Dios con respecto a sus trasfondos, sus actividades o cómo fueron sanadas. María Magdalena, liberada de 7 demonios. ¿Cómo ha sido tu vida pasada? Solo tú sabes lo que estás viviendo. Jesús está aquí, Él te puede liberar. ¿Y a ti que te libera el Señor? Vende todo lo que tienes y compra la piedra preciosa. Acuérdate, no se te olvide jamás de dónde el Señor te sacó. Y como María Magdalena, sírvele. Así también Juana. ¿Qué le sanó Dios? ¿El cuerpo? ¿El alma? No importa. El estrato social, recursos con recursos económicos, sin recursos económicos, tú sírvele a Dios, porque hemos encontrado la perla de gran precio. Así, yo te invito a que en esta noche tú te pongas en las manos de Jesús y le digas: Señor, gracias, porque hoy he encontrado la perla de gran precio. Y no se me olvida, Señor, de dónde me has sacado y en dónde me has colocado, en sitios de honor. Nos sacaste del lodo cenagoso y has puesto nuestro pie sobre peña. Oremos. Padre, usted conoce a cada una de las personas que está escuchando la palabra de Dios en este momento. Ellos se han dado tiempo, espacio, para recibir su bendita palabra, porque le aman, porque esperan ser alimentados en su alma, y solamente su palabra la alimenta. Así como este hombre ciego de nacimiento fue sanado, Dios está aquí para sanarte. Así como este varón que necesitaba atención y cuidados y amor especiales, Mateo, Jesús se los dio y Él lo entregó todo por Él. O estas mujeres, María Magdalena o Juana, ¿con quién te identificas? Tú eres único y exclusivo. Aquí está Jesús para ayudarte y sobre todo para permitirte entrada en el reino de los cielos. Muchas gracias, Jesucristo. Amén. Vamos a estar entonando una alabanza para glorificar el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él.
esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Lo reconocemos, Señor, lo agradecemos, todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza,